Hola mis queridos amigos y sean bienvenidos a otro video en mi canal de YouTube. No olvides por nada del mundo suscribirte a mi canal y si te gustó este video entonces dale like y compártelo con un amigo que crees que necesita saber esta información. Espero que lo disfrutes. Y en el video de hoy estaremos abordando un tema muy importante, un tema que todos los cristianos deben conocer y saber de su existencia, pero que quizás muchos de ustedes todavía no conozcan. Hoy hablaremos nada más y nada menos que de la hegemonía cultural. Y yo sé que muchos de ustedes de repente se están preguntando, pero ¿qué es hegemonía cultural? ¿Qué tiene que ver conmigo y por qué tiene que ser tan importante para mí? Bueno, prepárate porque lo que te voy a contar a partir de ahora muy probablemente va a cambiar tu forma de vivir y tu forma de ver el mundo a partir de hoy. Así que siéntate y agudiza tus sentidos porque vamos a comenzar. Y quizás desde que comenzó este video tienes muchas preguntas rodeando por ahí por tu cabeza. Y quizás una de esas preguntas sea, ¿pero por qué Gracia decidió colocar un video del comunismo para hacer la introducción de un video que va a hablar de hegemonía cultural? Bueno, es que voy a comenzar contándote la historia de un sistema de gobierno llamado comunismo. Y quiero decirte que históricamente ningún sistema político produjo tanta miseria, represión extrema, violencia y muerte como el comunismo. Se sabe que este sistema político es responsable por la muerte de más de 100 millones de personas, superando por 4 veces las muertes causadas en la Primera y Segunda Guerra Mundial, por lo que se le conoce como el sistema político más sanguinario de la historia de la humanidad. Pero esto no termina aquí, porque también quiero contarte que históricamente la ideología comunista es totalmente en contra del cristianismo, llegando a ser tan grande la oposición hacia los cristianos que es bien sabido que en los países comunistas siempre hay persecución hacia los cristianos y estos son torturados y asesinados con tal de que no se propague su fe. Y es que todos los grandes líderes comunistas reconocidos en el mundo, comenzando desde Karl Marx hasta Lenin o Mao Zedong, siempre fueron abiertamente declarados ateos y su odio por la iglesia siempre fue bien sabido. Debido a esto y a muchas otras razones más, es que a principios del siglo XX el comunismo llegó a ser una ideología repudiada por muchos países en el mundo, llegando a ser perseguido e inclusive declarado una amenaza pública. Y durante mucho tiempo la situación para el comunismo permaneció así. Por eso, durante esa época del siglo XX, el comunismo pasaba por su peor etapa histórica en la historia de la humanidad, ya que ningún país quería implementar la ideología comunista. Inclusive las personas que vivían en países comunistas no querían la ideología comunista para ellos. Pero en esta historia hay un giro inesperado y a partir de ahora quiero que prestes mucha atención porque lo que te voy a contar afecta mucho a muchos cristianos en los días de hoy. Inclusive cuando ocurría la desconstrucción del comunismo en los años 1900 se levantó el hombre que vendría a ser junto con otros el redentor de las ideologías comunistas en toda la humanidad. El nombre de ese hombre era Antonio Gramsci. Voy a dejar una foto aquí para quien no lo conoce. Y déjame decirte que si no sabes quién es, Antonio Gramsci nació en 1891 en Italia y fue un intelectual muy reconocido para su época. Entre sus oficios se destacaba como político, periodista, crítico literario, historiador, filósofo y debido a su alta empatía con el comunismo y a su apoyo con esta ideología fue preso durante el gobierno de Mussolini, un gobierno fascista, y fue ahí donde escribió sus más grandes obras y entre ellas está la llamada hegemonía cultural. Y probablemente con lo que te voy a contar ahora, ustedes ya deben conocer de qué se trata esta ideología o esta teoría que Gramsci creó. Pero lo que te puedo asegurar es que no sabías que era el mismísimo Gramsci que estaba detrás de esto. ¿Por qué? Este hombre concluyó que el verdadero poder no radicaba en el poder militar o el poder político, como era el más utilizado en aquella época por los comunistas, y sí en el control psicológico de las masas.
Y es que de acuerdo con el entendimiento gramscista, sería necesario comandar psicológicamente a las personas de cabeza por cabeza, de familia por familia y de mente por mente. Esta táctica es conocida como agresión molecular y por medio de esta se alcanzaría la llamada hegemonía cultural. Así, en vez de destruir a la iglesia, por ejemplo, por medio de persecución y asesinato, como era propio de los gobiernos comunistas en aquella época, sería necesario infiltrarse en ella. Así, en vez de matar a los cristianos, sería necesario infiltrarse en el cristianismo. O sea, no se destruiría algo que ya estaba puesto, sino que se crearía una nueva cosmovisión por medio de la deturpación de la realidad. Y es que para Gramsci lo más importante de su teoría era captar las mentes, porque captar las mentes tenía que ver con una adoctrinación en masa, y esta a su vez se implementaría a través de escuelas, universidades, iglesias y medios de comunicación. Entonces, solamente así se podría alcanzar la hegemonía cultural. O sea, solo así, de esta manera, las ideas del comunismo no serían más rechazadas en todo el mundo, sino que serían amadas por las personas. Y mucha gente apoyaría sus partidos políticos y de esta forma no llegarían al poder por medio de armas o asesinatos, sino que llegarían al poder a través de votos y del amor del pueblo hacia el comunismo. Ahora díganme, ¿ustedes creen que estas ideologías se han implementado hasta los días de hoy? Pues sí, mis queridos amigos. La teoría gramscista de hegemonía cultural es inclusive hasta los días de hoy una herramienta fundamental para implementar ideologías, doctrinas o estilos de vida. Y es por eso que muchas veces inclusive muchos cristianos seguimos determinadas agendas sociales sin darnos cuenta que estamos participando de una agenda social ni siquiera. Y sin darnos cuenta inclusive que estas agendas sociales a veces no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia e inclusive van totalmente en contra de lo que dice la verdad de la palabra de Dios. La realidad, por ejemplo, del comunismo es que es un sistema político que históricamente odia el cristianismo. Pero gracias a Gramsci pasó de ser repudiado a ser amado por muchos cristianos que ni siquiera saben que su fe está al peligro a la hora de aceptarlo como sistema de gobierno en sus países. Pero esto no ocurre nada más con el comunismo, sino también con muchas otras ideologías que hoy infelizmente han entrado en la iglesia y en la cabeza de muchas familias y muchos individuos cristianos y que muchas veces son confundidas con actitudes cristianas. Y es aquí, en este momento del video, en donde todos nosotros tenemos que hacernos una gran pregunta. ¿Cómo puedo dejar de participar o de ser parte de un sistema social corrupto que me mantiene esclavo de la maldad, si ni siquiera puedo reconocerlo? ¿Cómo puedo hacer para librarme de la esclavitud social en la que probablemente vivo? Bueno, déjame decirte que hay una gran solución para este problema que enfrentamos en los días de hoy. Y es que Horace Grace escribió cierta vez que es imposible esclavizar social o mentalmente a un pueblo que lee la Biblia, porque la verdad bíblica es el cimiento para la libertad de la humanidad. La Biblia es la palabra de Dios y en ella encontramos todo lo que es verdadero. Entonces, nuestro deber es seguir las instrucciones del apóstol Pablo en Filipenses 4:8 que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y es que la palabra de Dios debe ser el filtro por donde pasamos todas nuestras ideas y pensamientos. En todo lo que vemos y escuchamos debemos preguntarnos: ¿es verdad esto? ¿Es bueno? ¿Es honesto? ¿Es puro? ¿Es agradable a Dios? Y solo así podremos liberarnos de la adoctrinación y del control mental que estas falsas ideologías usan para hacernos parte de ellas. Muchas gracias por ver mi video hasta aquí. Y si te gustó el video y pudiste aprender algo más acerca de la adoctrinación y hegemonía cultural, entonces por favor dale like y compártelo con un amigo que crees que necesita escuchar acerca de este tema. Hasta la próxima y recuerden siempre ser luz en esta tierra.